Los psiquiatras son, o psicólogos son de los profesionales de mayor arraigo en esta coyuntura o en cualquier otra, sobre todo en un país enfermo, como es la República Dominicana, porque este es un país que tiene mucha gente enferma, pero no por la pandemia, ¿eh? Es fuera de la pandemia, que es un país enfermo. Claro. Y la pandemia ha venido a agravar la situación. El atraso es una enfermedad. Exactamente. La cultura es una enfermedad. Pero mira, Ramón, déjame partir de donde iniciaste. La Ley de Seguridad Social fue probablemente, después de la Constitución, la intención más importante que tuvo en ordenar el desarrollo integral de una sociedad que tuvo un pueblo pobre como el de nosotros. ¿Cuál es el problema? Que en el camino, así como tú dices que hicieron nudos, yo te voy a poner un solo ejemplo para seguir. Y es que la ley establece un plan básico de salud. Pues mira, el Consejo Nacional de Seguridad Social cambió el plan básico de salud por un plan de servicio de salud, reduciendo la influencia y la protección a la población que tenía el plan básico de salud. ¿Y con qué base jurídica? Con ninguna, eso no tiene ninguna base jurídica, ninguna. Pero hoy nos manejamos con un plan de servicio de salud que está en las manos de quienes deciden, no en manos de lo que es el espíritu de la propia ley cuando se constituyó. Y entonces, por eso nosotros dijimos, esa ley hoy ha venido a ser un traje al capital, a las intermediaciones. Por ejemplo, la única huelga que yo hice en la gestión del colegio médico fue a las intermediarias, a las ARS. ¿Y tú sabes por qué? Porque ahí hay cosas elementales que no solamente aquí ocurren. Por ejemplo, si a ti te iban a revascularizar un miembro inferior para salvarte la pierna, ¿el seguro no te lo cubría? Pero entonces, si el médico te decía, vamos a amputarla, el seguro te la cubre. Y eso nosotros logramos incluirlo. Es decir, que prefieren enterrar el paciente. Por una razón simple: cuando te revascularizan una pierna, en 3, 5, 10 años puede volver a necesitar el procedimiento, pero si te la amputan, es definitiva. Claro. Entonces ellos juegan al ahorro, ellos juegan a la menos inversión. Pero es verdad, en ese mismo orden, usted va a tener tiempo. Es verdad que por ejemplo, usted como médico, a las 3 de la mañana, usted está tratando a una paciente y usted está dedicado a su trabajo para salvarle la vida y al niño, a la paciente, a todo eso. Y entonces usted determina con su juicio profesional, médico, científico, que esa paciente hay que aplicarle un procedimiento o un medicamento. Así es. Que después, al día siguiente o a los 3 o a los 4 días, una ARS puede decir que ese procedimiento y que ese medicamento no lo va a pagar. Al revés, en el momento que tú decides poner el medicamento y que se le informa, porque ellos tienen estafeta abierta a no todas importa horas, la hora. No importa la hora, y llaman a la persona que no siempre es médico, quien recibe la llamada. Y él ahí mismo te dice, no, eso no lo cubre. No, ese procedimiento no. Como entonces la salud del pueblo dominicano está en manos del mercado, Ramón. Se lo he dicho hace mucho tiempo. Sí, pero también en manos a veces de una persona que no tiene juicio médico y puede ser que sea la que decida sobre la vida o la muerte de un ciudadano. El criterio empresarial es el que prima. El principio y el criterio médico han pasado a planos secundarios y terciarios. Aquí por eso nosotros hemos planteado que nosotros necesitamos una seguridad social que sea primero para el paciente, que es quien financia. Segundo, para el que tiene el criterio médico porque estudió los conocimientos. Claro. Y en tercer lugar, que sea regulado exclusivamente por el gobierno. Nosotros no necesitamos intermediación para el ejercicio de la prevención y la atención al paciente. De todas maneras, nosotros estamos en una situación que pienso que hay que hacerle una revisión profunda, pero la figura de la intermediación como Estado debe ser
regulada o debe ser excluida la intermediación para nosotros poder garantizar. Que sea el Estado. Pero que sea el Estado. Como guardián del bienestar colectivo. Garante del derecho sanitario del ciudadano. Claro. El Estado tiene que ser el garante. Y es cierto que SENASA, con todos sus problemas, mucha gente dice que a veces iguala o supera en calidad de servicio a las otras. Bueno, es que no son comparables. El SENASA es y debía ser la única ARS de Estado pública. Claro, no al principio, el colegio no médico, debíamos tener más. Eso es lo que exigía. Sí, porque es un hijo del colegio médico el SENASA. Claro, pero yo recuerdo, yo era presidente del Senado, y entonces Enriquillo y el equipo que estaba, había un equipo del colegio médico. Ahí estaba Alma Bobadilla, estaban discutiendo con Iván Rondón Sánchez, que era el senador, presidente de la comisión permanente, que yo busqué en La Romana, que estábamos en un evento, y yo estaba buscando el apoyo para que poder ser presidente del Senado. Entonces llamo a Iván, le digo: Iván, yo quiero que tú seas el presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Social. Me dice: pero eso no existe. Es que la vamos a crear porque por primera vez le juramos a Peña Gómez en su tumba que vamos a crear la seguridad social. Me dice: sí, pero eso no existe. Yo lo que quiero es la comisión. Voto por ti porque mi esposa me dijo que tengo que votar por ti. Entonces ella parece que me admiraba mucho. Entonces me dice: pero yo lo que quiero es la comisión de presupuesto. Entonces yo le expliqué: no, es que tú te vas a ser famoso porque este proyecto, esto va a ser lo más trascendente que nosotros. Tú sabes lo que es crear la seguridad social en un país. Entonces él finalmente aceptó. Pero recuerdo perfectamente cuando la comisión, Iván fue con la comisión del colegio médico, que todavía no era colegio, sino asociación médica, y entraron me dice la secretaria: la comisión quiere hablar con usted. Entonces yo lo recibo. Me dice: mire, hemos venido, y Arimendi Díaz Santana, hemos venido donde usted porque queremos su anuencia, porque debe crearse el Seguro Nacional de Salud para todos los empleados públicos y todas ya que se van a crear esta privada, vamos a asegurar que los subsidiados, los que entren al servicio subsidiado, puedan también ser asegurados en SENASA. Pero mira, Ramón. Y yo le dije: pero mira, eso es maravilloso. Yo no fui un factor para que se creara, sino de aquiescencia. Pero fue un aporte neto del colegio médico ante asociación, esa SENASA, y miren si el acierto ha sido firme, fue adecuado, que es lo mejor que tenemos. El de mayor cobertura y el de mayor seguridad para el ciudadano. Hay que mejorarlo, hay que resolver. Eso demuestra que el Estado no es un desastre en todo, el gobierno no es siempre un desastre. No, porque el mercado siempre desacredita lo público. Pero lo privado siempre ha tenido mucho más debilidades que los mismos públicos. Eso es lo que hay que fortalecerlo, porque la población a quien elige un gobierno y le da un mandato. Claro. Entonces a ese que hay que exigirle para que le responda. De todas maneras, ese no puede estar autorizado a traspasarle al sector privado lo que el pueblo le da como mandato. Así mismo es. Lo que pasa es que el mercado se ha apoderado de las decisiones de la salud de los dominicanos, para no irme fuera del país. De todas maneras, esta pandemia, Ramón, ha servido para desnudar el sector salud que nosotros tenemos y poner sobre la mesa nuestras grandes dificultades que estaban escondidas por muchos y por muchos años. Mira, ustedes hablaban hace un momentito de la atención a los pacientes con trastornos psicológicos y psiquiátricos. Miren, la atención primaria, que es uno de los elementos fundamentales de la ley, resuelve todo eso. Cuando nosotros logremos construir una atención primaria con carácter pública, integral y bien estructurada y regulada por el Estado, nosotros vamos a resolver más del 90% de los problemas de salud. Nosotros planteamos de cara a la atención primaria, mira, Ramón,
nosotros hicimos una propuesta de atención primaria para la educación, para la salud de las escuelas públicas. En razón de que el gobierno dominicano tiene 2.8 millones de niños en las escuelas. Y del 66% de la población más vulnerable, ese 2.8 representa el 36%. Si nosotros logramos proteger un 36%, Ramón, de un golpe, estamos protegiendo más de lo que se ha podido hacer en los 19 años que tiene la ley. Y entonces, ¿qué ocurre? Que tuvimos encontronazo con la intermediaria, porque ellos quieren que la atención primaria entre por el régimen contributivo. ¿Por qué? Porque el régimen contributivo es el que ellos manejan. Todo tiene que pasar por mano de ellas, salvo la parte que pasa por el SENASA. Y entonces ellos tienen del contributivo unos 4.6 millones de afiliados, y eran antes 1.014 y hay que darle ahora 1.000. Pero pueden entrar por SENASA. Claro que sí. ¿Qué tienen ellos que opinar? Porque ellos tienen una gran franja, incluyendo del empleado del gobierno, lo tienen regenteado por ellos. Por ejemplo, de los profesores, tienen ellos más del 40% de los profesores afiliados en el régimen contributivo administrado por ellos, y sin embargo los profesores tienen una RS. Y no han podido, porque a pesar de que fuimos al Tribunal Constitucional y evacuó una sentencia diciendo que se aplicara la ley como está establecido, que todos los empleados del Estado deben ir al SENASA, y de las instituciones descentralizadas o los que tengan su ARS privada, como el SENMA y como el AMD o el Colegio Médico Hoy, debían ir a su ARS. Pero ellos lo tienen. El SEMA, el seguro médico de maestro. Sí, pero no ha habido forma de que ellos lo suelten, y hemos hecho sometimiento, presión. ¿Cree usted que los gobiernos han sido un poco débiles o cómplices? No, los gobiernos han sido cómplices todo, y hay dirigentes políticos metidos en el negocio. Ajá. Más grave todavía. Pero eso es lo que tiene el nudo. Eso, los banqueros y la alta políticos, así mismo es. Tomando decisiones eso. Y haciéndose. La alta empresa y los banqueros son las tres patas del triángulo. Jugando con la salud del pueblo dominicano. Entonces, Ramón, eso para romperlo va a haber que poner. Y te voy a poner un ejemplo, una figura que tiene la ley. Cuando se aprobó la ley de seguridad. Cuando se aprobó la ley de seguridad social. De una vez. Ramón, oye esto. Cuando se aprobó la ley de seguridad social, el Senado la aprobó. Y a lo mejor ni usted, que era el presidente del Senado, se dio cuenta. Se aprobó en el Senado. Y cuando bajó a la Cámara de Diputados a aprobarse, había una figura que no se aprobó en el Senado, que se llama unipago. Y usted se pregunta, ¿qué es unipago? Pero eso entonces no se supo. Bueno, pues le estoy dando datos. ¿Y qué es unipago? Una intermediación por donde tiene que pasar todo el afiliado para ser distribuido. ¿Y sabes quién tiene a unipago? ¿Quién dirige unipago? Las intermediarias. No, pero ya eso es una estafa. No le dije que era una estafa la ley de seguridad social. No, y usted lo dice. Y oiga, se han encargado de repetirlo, porque hay hasta promoción en canales de televisión que tienen la voz suya ahí. Bueno, pero yo soy responsable de lo que planteé y lo sigo defendiendo. ¿Y usted no se arrepiente? No, que el Estado tiene que asumir el rol de la rectoría y regulación de la salud. Y eso no se ha agravado entonces ahora con la pandemia. Pero que se agravó todo ahora. Ramón, mira, el mejor ejemplo es que con la pandemia, cuando se agudizó la situación de la pandemia, la mayoría de la población no fue ni a hospitales ni a clínicas. Pero la ley dice que hay que darle 1.167 pesos por cápita a las intermediarias. Y entonces había que darle su dinero mensual, pero nadie hacía el consumo. Y eso se quedaba en un colchón para ellos. Oye, ese dinero. Se quedaban ellos. Y el Estado dinero. No lo va a reclamar. No, es que no hay regulación. No, pero déjame decirte, en esta nueva administración debemos exigirle que se examine eso y entonces
no se permitan esas cosas. Pero yo estoy de acuerdo con eso. Habría que reformar la ley. Hay que buscarle la manera a eso porque ese dinero es suficiente. ¿Y como a cuánto ascendería eso en dinero? Eso, ¿Tú has tenido tiempo eso, de calcular? yo no tengo el total, pero está sobre los 3.000 millones de pesos. ¿Cómo? 2.9 millones de Con pesos. 3.000 millones de pesos se construye un barrio y se le cambia la vida a gente que A vive mucha en la gente. indignidad. Entonces, Ramón, mira, la atención primaria tiene que ser un eje fundamental de este gobierno o de los gobiernos que quieran cambiarle el rumbo a la situación sanitaria del país. Digo de este porque el presidente de la República lo he visto que se ha comprometido en público Claro. a darle atención a la salud. En ese orden, el problema sanitario es integral, impacta en la economía. Y aquí hay un economista que sabe de números, y igual que Ramón, que sabe bastante de números. No, pero Tiene un él impacto. es decano de la ciencia Sí, económica de la UAS. Así de manera mismo es. que- Pero tiene un impacto, Ramón, en la parte psicológica, en la parte emocional, en la parte que hablaba ahorita el doctor Ureña. Tiene un impacto en la educación, tiene un impacto en la producción nacional se fue al piso. El aparato productivo de nosotros se ha ido al piso, al igual que en otros países. Y entonces, sin economía, sin producción, no hay desarrollo integral.